Yo te diría que algo lo han dicho. El Expreso no solo nos abrió puertas y accedimos a información a conocer ciertos personajes, bueno, a conocerlo a Miguel, conocerlo a Pipo y conocer tantos otros, sino también gente de otro lado del mundo que nos abría la cabeza, nos hacía ver cosas que no conocíamos, pero también algo que por ahí se dijo implícitamente, cuando vos hablabas de las letras de rock que precedían a la aparición del Expreso. También pasaba en limpio lo que estábamos sintiendo, o sea, no solo descubríamos, sino que pasaba en limpio muchas cosas que teníamos como cabos sueltos, porque también leíamos y recibíamos noticias del mundo de cosas que nos sensibilizaban, ¿no? ¿Qué pasaba con los movimientos verdes en el mundo? Las protestas antinucleares, todo lo que acompañaba el movimiento de rock en ese momento que bueno, nos movilizaba, pero no lográbamos entenderlo en su integralidad. Y el Expreso no solo nos lo daba a conocer, sino que además nos unía esos cabos, ¿no? Eso es muy importante. Para el que estaba en el interior, para el que estaba con todas esas ideas dando vuelta, de repente reconocerse en una revista donde había un montón de gente que con más experiencia que uno, con más viajada, más leída, lo compilaba y lo ponía en un tono coherente, bueno, era como una salvación, era como sentirse, bueno, no solo identificado, sino potenciado. Esa es la sensación que teníamos, porque yo soy la generación lectora. Yo creo que esa sintonía me parece algo espectacular, ¿sí? Porque no era simplemente recibir una revista enciclopédicamente de la cual leíamos y aprendíamos, era una revista de la cual nos reconocíamos, porque leíamos cosas de ecología y veíamos que pasaban cosas y bueno, leer la nota de D'Amato, leer la guía práctica para habitar el planeta Tierra, y tantas cosas lo veíamos coherente y nos fortalecía. Vos recién hablabas también de música y por ejemplo que en la Expreso apareciera una tapa con Atahualpa Yupanqui. Pucha, pasaban limpio cosas que nos pasaban a nosotros, o sea que no era incoherente escuchar a Yes y a Atahualpa Yupanqui. Es decir, no es que uno aprendía ahí, uno entendía que lo que uno hacía no estaba solo, no era un loco, ni uno tenía hay cosas que no eran compatibles, sino que muchos lo estábamos sintiendo de esa manera. Entonces yo le doy ese enorme valor. Por supuesto hay que ubicarse en el tiempo en el que vivíamos. Yo recuerdo esos años, solamente tengo imágenes de día cuando iba al kiosco a comprar el Expreso. El resto de mi día eran de noche, era una noche lo que vivíamos. Y la verdad, yo me juntaba con la gente que después terminamos haciendo una revista, que fue las primeras invitaciones que le hicimos a Miguel para que fuera a Rosario. ¿Cómo se llamaba la revista? Acuarela. Eran reuniones nocturnas, eran bares, era vivir la noche de la Argentina, porque no corríamos el riesgo que había corrido y el desastre que había sido para la generación anterior. Pero sí estábamos corridos por la policía, íbamos a veces a las 4 de la mañana en un bar y terminábamos de racia en la policía. Entonces, toda esa historia la veo siempre en horarios nocturnos. Escuchábamos música, nos juntábamos a escuchar todo eso en horarios nocturnos. Pero recibir la Expreso, irla a buscar al kiosco, y si no había llegado era un bajón tremendo, si había atraso era terrible. Pero bueno, era la tabla de salvación, era leer a gente que estaba pensando como uno y mejor. Así que era todo. No quiero alabar en exceso, estoy diciendo la pura verdad, cómo la sentíamos. Pero además hay otra cosa más, que es esto de no ser simplemente que nos enseñaban, sino que nos sentíamos identificados y fortalecidos. Nos fortalecía además porque no estaba escrito en ningún lado, pero como bien se dijo, el correo de lectores era un poco el 2.0, era la interactividad que tenía el Expreso, que nos permitía conectarnos con gente de otros lados. Así fue como nosotros, antes de empezar la revista Acuarela, nos encontramos con la gente de Santa Fe, que creo que hacían Invisible, creo que era la revista, y la gente de Venado Tuerto. Yo estaba en Rosario. Entonces,
la manera era empezar a conectarse y conocer las revistas que todos los demás hacíamos, y nos conectamos con Rubén Bedovaldi, un gran poeta de Capitán Bermúdez, y empezamos con Acuarela. Es decir, el Expreso era como una bomba de fragmentación. Llegaba el Expreso, nos cargaba de energía, y todo el mundo a hacer revistas, y todo el mundo a hacer esto que decía Miguel, llevar en consignación a los kioscos. Íbamos también a la noche a los kioscos a ver que dejar 10 revistas, pasar al otro día a ver que se había vendido una, que estaba todo igual. Bueno, revistas de 50, 100, 300, 500 ejemplares, pero en cada ciudad, en cada provincia, el Expreso iba derramando eso. Y en todo eso había una mezcla siempre bastante similar de rock, poesía, cultura latinoamericana y ecología. Ahí fue los primeros pasos que hice en escribir algunas notas de ecología. En ese momento es cuando siento que allí había una crítica y una mirada, yo diría, no sé si feroz, pero por lo menos muy radical, muy de ir a la raíz a lo que estaba pasando en el mundo, por fuera de las ideologías tradicionales, sintiendo que tanto por derecha como por izquierda todo era destructivo, y esto tenía las semillas de una nueva mirada. Entonces, yo creo que eso es lo que sentíamos en ese momento con el Expreso, y eso es lo que le debemos al Expreso, mi generación. Esa alimentación, fue una tabla de salvación, porque la verdad, se imaginan que la cultura, entre comillas, la cultura oficial durante la dictadura, imagínense lo que era eso, lo que era la televisión, la radio. Entonces, de repente, encontrar en el kiosco Expreso Imaginario o en Radio Municipal Agenda Invisible, ¿se llamaba, Miguel? Agenda Invisible. ¿Cuál era el programa tuyo? Primero se llamaba El Son Progresivo y después Agenda Invisible. Exactamente. Bueno, esas pequeñas perlas eran la tabla de salvación para sobrevivir y alimentarse, ¿no? Pero me parece importantísimo eso, que no era una revista que la consumíamos, era una revista que nos enriquecía, y a todos, yo creo que todos terminamos haciendo alguna revista, y nos conectábamos por ese correo de lectores que tenía el Expreso. Por supuesto, fue la primera revista que tenía lo ecológico como uno de los componentes importantes. Por supuesto, el tema en los 70, en ese momento, era un eje articulador del movimiento ecologista, era la lucha antinuclear. Estamos hablando de la década del 60 y 70, son las décadas donde la industria nuclear avanzaba de manera, digamos, a pasos gigantescos en esos dos décadas, muy ligado a los programas nucleares militares, y vivíamos además en Argentina un programa nuclear megalomaníaco de parte de la dictadura. Eran negociados. Tremendo, fue alrededor del 13% de la deuda externa que deja la dictadura, tenía que ver con gastos del plan nuclear argentino, así se lo llamó. Entonces tenía muchísimos sentidos todo eso. Así que, bueno, esto como primera reflexión. Insisto, creo, así como lector, es eso, ese agradecimiento de nos sentíamos identificados, aprendíamos, pero además nos daban una pila, y todos terminamos siendo revistas, y todos de alguna manera terminamos siendo activistas en algunos de los rubros de las puertas que abría el Expreso. Era estar en el borde. Yo estaba en la facultad, y una vez repartiendo la revista, el rector nos llama, y muy elegantemente, obviamente un rector que era interventor de la facultad: ustedes sin padrino no pueden estar haciendo esto. O sea, no pueden largarse solos a estar repartiendo una revista dentro de la facultad. No, la facultad era un cementerio, imagínense, no pasaba absolutamente nada, y nosotros con una revista de ese tipo, fue un mensaje muy, yo diría, elegante, muy frío, muy duro, que no nos hizo dudar, nos estaba dando una señal de lo estamos perdonando, porque nos damos cuenta que eran unos pichis. Yo cometí un acto no tan por cuestiones
cuestiones artísticas, como pasó con el caso de Pistocchi, pero a mí me tocó tomar una decisión gravísima, dolorosísima, que fue en el año 82, fue el último año de la revista. Creo que es el 81. ¿Cuándo fue recibido el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel? 81, 80, perdón. Bueno, cuando recibe el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, con nosotros trabajaba un chico que vinculado a los movimientos eclesiásticos y que estaba vinculado a Pérez Esquivel, el capitán Bermúdez, muy amigo de Rubén Bedobaldi, ahora vive en el Bolsón, Antonio, y hace poco le escribí pidiendo, pero no por pedir perdón, sino porque sentía que debía darle esas disculpas. Él le escribió una nota, que yo se la pedí incluso, un reportaje a Adolfo Pérez Esquivel. Era una manera de decir los derechos humanos en ese momento. La revista saldría en el 80 mismo, en el 81, y la revista estaba armada ya. Y antes que fuera imprenta, no, yo dije, no tenemos espalda para esto. No tenemos espalda. Y la verdad, me asusté. Y le dije a Antonio, no la vamos a publicar. Y salió una nota sobre Roberto Art, como reemplazo así de emergencia. Y lo confieso que fue muy doloroso. Lo comprendimos todo, pero yo me sentí responsable de eso. Hace poco le escribí y le decía, la verdad, siempre siento que te debo ahí unas disculpas por eso, porque insisto, yo fui quien le pedí, quería sacar esa nota, pero era muy temprano. Era muy temprano y insisto, éramos unos pichis en Rosario que te podían cagar a trompadas y a patadas en cualquier esquina y nadie se iba a enterar. Bueno, así vivíamos. No es que uno estaba tremendamente complicado, pero uno estaba haciendo cosas que estaban siempre en el límite y jugábamos en ese lugar porque creíamos que teníamos que jugar en ese lugar. Para hacer una llegada al momento de hoy, lo que contaba Miguel, los 80 fueron de algún modo el emerger de el movimiento ambientalista ecologista en Argentina, salir a la luz. Digamos, con la democracia salimos a la superficie y todo eso que se pasó a ser, que eran revistas y expresiones underground, pasaron a ser expresiones ya visibles, con el formato de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, etc. Bueno, Carlos Vicente surge, digamos, compartimos generacionalmente y en el año 85 formalizamos juntos su organización y yo el taller ecologista. Tuvimos un intento previo, pero que bueno, esto tiene que ver con la historia de aquellos años. Sobrevivimos la dictadura y en el primer año de la democracia de Alfonsín, en el verano del 83-84, el famoso verano de la mano de obra desocupada de Trócoli, hubo una oleada de todos los servicios que habían quedado dando vueltas, hubo una fuerte oleada contra los movimientos de derechos humanos, movimientos sociales que trabajaban mucho en las villas, y caímos nosotros allá en Rosario, tuvimos que desarmar todo, y los tres que estábamos trabajando, bueno, yo me quedé en Rosario, dije voy a pasar a la tranquilidad por lo menos un año, otro se fue a San Marcos Sierra, y otro se dedicó a otras cuestiones, pero al poco tiempo, no duró un año, a los 3 meses estábamos activando porque querían colocar una central nuclear en Timbúes. Y ahí se forma el taller ecologista. Pero de ahí en más empieza una historia donde el ecologismo es algo presente en Argentina. Obviamente es un movimiento, como decía Miguel, básicamente reactivo. Por supuesto que la propuesta aparecía en términos enunciativos, algunas cosas se lograban, y yo diría que el expreso imaginario preanunciaba cosas, yo diría a modo intuitivo, sabíamos que esto iba mal. En los 80 tuvimos la percepción clarísima de que las cosas iban muy mal. Es en los 80 cuando aparece el problema de la capa de ozono, en los 80 es cuando se comprueba el fenómeno del calentamiento global a través de la constitución del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático. Es cuando surgen las primeras convenciones a nivel internacional sobre temas ambientales, el caso Basilea, el problema de los residuos, el movimiento de los residuos transfronterizos, que durante los primeros años de la democracia en Argentina fuimos blanco de recibir residuos
peligrosos de otros países, barcos que andaban dando vuelta por el mundo buscando dónde corromper alguna autoridad portuaria para bajar allí los residuos peligrosos. Eso pasaba en el año 84, 85, 86. Eso se corrigió después con el convenio de Basilea. Pero esos son los años, después vienen los 90 con la cumbre de Río y todo un proceso en el cual el tema gana envergadura. Yo creo que hoy estamos en un proceso, y particularmente en el tema energético, que pasamos de aquella confrontación con lo nuclear, que era el modelo que no queríamos. Hoy tenemos, por un lado, una situación más compleja con el cambio climático, mucho más urgencia, pero también tenemos posibilidades reales de tener esa matriz energética que uno aspiraba y deseaba en aquellos momentos, y la verdad no había nada, no había molinos, no había paneles que se difundieran masivamente, todo era carísimo, pero teníamos la total certeza de que por allí, no nosotros, sino la gente a la cual nos servía de referencia, existía esa certeza, y no estuvieron equivocados, excepto lo que está pasando ahora. Hoy las energías renovables son competitivas con las energías convencionales. Hoy producir energía con molinos eólicos es más barato que con una planta nuclear, es más barato que producir energía que quemando combustibles fósiles. Esto es algo que no ocurrió nunca, y pensemos aún en los precios baratos que tiene el petróleo. Esto no ocurrió durante los 90. Durante los 90 acá en Argentina teníamos un problema enorme con la energía eólica porque teníamos un gas extremadamente barato. Recuerden que fue el boom de Loma de la Lata. Y ahora, a pesar de todo eso y a pesar de los bajos precios de los hidrocarburos, tenemos tecnología que es más barata. ¿Por qué eso no hace que estén pasando mucho más de lo que está pasando? Porque la verdad, la dirigencia política que hemos tenido y tenemos todavía mayoritariamente es una dirigencia política que sigue pensando las cosas con un libro o con un libreto que lo aprendieron hace 20 o 30 años atrás, y todavía repiten eso, y seguimos todavía yendo en la senda equivocada. Ahora, la verdad es que tenemos que producir ese cambio no solo porque es deseable, sino porque la ventana de oportunidad para cambiar y poder hacer que el cambio climático esté dentro de algunos valores medianamente, no sé cuál sería la palabra, si admisibles, tolerables, esto del límite de los 2 grados centígrados o de 1.5 grados como sería el objetivo deseable a alcanzar. La verdad es que tenemos muy poco tiempo. Yo le doy simplemente una cuenta. La cantidad de emisiones que tenemos como presupuesto para poder emitir y estar dentro de los 2 grados son aproximadamente, es una cifra, 1000 gigatoneladas de carbono. Emitimos por año 50. O sea que si seguimos como hasta ahora, tenemos 20 años. O sea, en 20 años quemamos lo que significa llevar la temperatura a 2 grados. Por eso, al ritmo que vamos hoy, vamos a los 3 grados o 4 grados. Eso es la catástrofe, porque eso significa la disrupción de la mayoría de los ecosistemas del mundo, y eso son ecosistemas que nos dan agua, nos dan los alimentos, es decir, son los ecosistemas que nos permiten, por lo menos la civilización tal cual más o menos la hemos venido conociendo. Entonces, el cambio tiene que ser muy rápido, y lo bueno en esto es que el problema lo conocemos, sabemos cómo solucionarlo, la tecnología existe, hoy es más barata. Hemos hecho escenarios aquí en la Argentina, distintas instituciones, donde queda demostrado que un escenario disruptivo, un escenario de cambio radical de la matriz energética, cuesta lo mismo en dinero que una matriz que mantenga el mismo modelo que ahora. O sea, seguir por la misma senda es tan costoso en términos económicos como cambiarla radicalmente. Por supuesto, eso en términos de plata, que suele ser la variable difícil, porque todos te dicen, sí, fantástico con las renovables, pero sale más caro. No sale más caro, y por supuesto con todos los beneficios ambientales que eso significa. Pero además, insisto, lo del tiempo es acuciante. Lo que se firmó en París, y esto tenemos que tenerlo
muy claro. La mayoría, yo diría la inmensa mayoría de los gobiernos, ni siquiera el gobierno de Argentina, tiene la plena conciencia de lo que se firmó en París. Lo que se firmó en París significa, entre otras cosas, que al año 2050 toda la electricidad del mundo deberá ser cero emisiones, con la consiguiente transformación del transporte hacia transporte eléctrico, con lo cual si quitamos la generación de energía y lo que son los combustibles líquidos para el transporte, el petróleo va a quedar en el 2050 reducido a algún sector de la aeronavegación, algún sector del transporte marítimo y algún sector de la petroquímica. Con lo cual estamos diciendo que en 35 años tenemos que cerrar la era del petróleo. Entonces todas las decisiones que tenemos que tomar, las legislativas que debe tomar el Congreso, las decisiones que se deben adoptar en política energética, tienen que tener como premisa este horizonte. Si vamos a explotar Vaca Muerta, van a tener que demostrar cuál va a ser la ecuación financiera que les va a dar, poniendo la torta de plata que tienen que poner para poder recuperar una inversión que la van a tener que cerrar en 20, 30 y no más allá de 35, 40 años. Lo mismo el que abra una planta de carbón o cualquier otro tipo de emprendimiento que significa abrir una explotación de hidrocarburos nueva, ya sea en el offshore o cualquier otro sitio. Es decir, la ecuación de los hidrocarburos es muy compleja hoy. Ya no es cuánto hay ahí abajo y cuánto tiempo lo vendo, sino que además tengo un límite climático que es mañana. Estamos celebrando los 40 años del Expreso y esto estamos hablando de 35 años. Imagínense que es mañana mismo. Si no lo hacemos, y significa que vamos a estar en problemas muy graves. Esto es muy importante. Argentina, como todos los países, tiene que presentar una meta consistente con este objetivo global de reducción de emisiones. Presentó una bastante mala el año pasado y la tiene que revisar. Yo creo que la va a revisar, por lo menos no va a ser este año, lo va a hacer en un par de años. El 2018 va a ser un año clave en la cual se va a hacer una contabilidad de todo lo que presentaron los países y ahí las cuentas vamos a ver si dan o no. Cuando se decida cuál va a ser esa trayectoria de emisiones hacia el año 2030, esa curva de emisiones te define es la política de Estado más grande que vamos a tener. Es la política de Estado que eso va a definir qué niveles de emisión vamos a tener en la industria, vamos a tener que tener en la industria, vamos a tener que tener en la energía, en la agricultura. Es decir, esa política de Estado va a definir todas las otras políticas de Estado. Por eso es el momento más sensible en los próximos 2 años, donde va a tener que haber participación de toda la ciudadanía, los sectores académicos, los sectores políticos, y esto lo va a hacer cada uno de los países en el mundo. Cómo se construye el Acuerdo de París es una manera muy rara, muy diferente como fue el Protocolo de Kioto, que se estableció una meta y después se repartieron responsabilidades. Acá es de abajo hacia arriba. A ver, cada uno pone sobre la mesa lo que puede hacer y después hace la cuenta a ver cuánto da. La cuenta en este momento, para darnos una idea, la brecha entre lo que se propuso reducir y lo que habría que reducir es de aproximadamente 20 gigatoneladas de carbono. Eso es lo que emite hoy Estados Unidos, Europa y China juntos. O sea que esa es la dimensión de la brecha que todavía hay que recortar. O sea que en los próximos 5 años vamos a tener que lograr políticamente que cada uno de los países mejore su meta de manera tal de que podamos reducir esa brecha de, como les digo, de 15 y 20 gigatoneladas de carbono. Eso es muchísimo. Pero es el desafío. Si no lo cumplimos, insisto, vamos a un mundo donde va a ser imposible estar dentro de los 2 grados. Hoy estamos yendo a los 3 grados cumpliendo lo que se ha propuesto. Con lo cual lo que quiero decir es, estamos en un problema gravísimo y con poco tiempo. Lo bueno es que tenemos la tecnología, hoy son competitivas y tenemos en Argentina, recursos nosotros para hacer esta transformación superlativos. En eólica se estima que podemos generar 95 veces todo el consumo eléctrico que tiene la Argentina hoy día. En materia de biomasa, un cálculo un tanto a grosso modo, pero que ha hecho la FAO,
prácticamente la totalidad de la matriz energética argentina. Esto en términos potenciales, y tenemos de los mejores recursos solares compartidos con Chile. Tenemos todo, tenemos muchísimo. Y si puedo hacer alguna reflexión más, te diría, la verdad, para mí el mayor desafío que enfrentamos en los próximos años, y de esto se publicó ayer un artículo que después se lo voy a pasar en The Guardian, que es, el problema mayor no es tecnológico, el problema mayor es social. No es difícil reemplazar el petróleo, el problema es si en 35 años vamos a poder darle una alternativa a provincias como Neuquén, a provincias como Chubut, que tienen su economía totalmente basada en la extracción de hidrocarburos, porque no es solamente el trabajo de las compañías petroleras, son las regalías que terminan pagando los docentes en las provincias que menciono y tantas otras. Y esto lo podemos trasladar a otros países de América Latina, que son exportadores de petróleo, etc. Este es el gran desafío para el cual yo ahí tengo enormes interrogantes y es el gran desafío político. Pero la verdad, acá vuelvo a decir, lo dije al principio, todavía la política, dicho en términos genéricos y hablo siempre de que alguna excepción hay, no tiene idea de esta dimensión del problema, de lo que hay que hacer en materia de inversiones y de lo que significa fundamentalmente en materia de transformación económica y social en algunas regiones. Yo vengo de un encuentro de parlamentarios, ahora estuve en Panamá, sobre este tema, y la verdad que asusta, porque eran pocos los que manejaban estos valores, esta urgencia. La mayor parte todavía siguen con esa idea que hay que hacer un poquito de cada cosa, hay que hacer un poco de renovables y hay que hacer un poco de cultivos orgánicos, o sea, esta cosa de hagamos un poquito de todo así mejoramos. No alcanza, no alcanza. Hace 20 años atrás hablar de la diversificación de la matriz energética era, yo diría, un paso adelante. Hoy hay que pensar que hay que dar vuelta como una media a la matriz energética.